Aquí lo importante es la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados, la gente que está procesada, los inhabilitados, que se logre todo ese avance. Si lo logramos por la ley de amnistía, que es una ruta que tenemos nosotros, o se logra por esta otra vía, bienvenido sea. Pero lo importante es avanzar en ese proceso de amnistía y reconciliación. De verdad que es un punto que tiene el potencial de ser positivo para el país. Un tema muy negativo, el hecho de que no se dedicó ni un segundo al tema de la seguridad. Somos el país quizás más violento del mundo, el que tiene el mayor número de muertes, es una violencia desatada, ya no es un problema de inseguridad, es un problema de violencia generalizada y desbordada, y que en un discurso de casi 3 horas y media no se haya dedicado ni un segundo al tema de la seguridad, es como desconocer, despreciar a millones de venezolanos que somos víctimas de la violencia. Luego hay un tercer tema que me toca cercano, que es la propuesta que yo he hecho para otorgar el título de propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda. Creo que de las 3 horas y media, el momento en que estuvo más ofuscado el presidente Maduro fue cuando dijo que no iba a permitir que se dieran los títulos de propiedad. Bueno, de hecho dijo que tendrían que derrocarlo para aprobar una ley que privatice la vivienda en Venezuela. Bueno, es que lo que yo quiero explicar claramente acá es que el presidente Maduro va a tener que darse cuenta que está equivocado, porque lo que está planteado es que todas las personas que en los organismos relacionados con la vivienda, INAVI, Banaví, Fondur y Misión Vivienda, han recibido viviendas, todas esas personas sin pagar un bolívar, de manera gratuita, la ley va a permitir que sean dueños, titulares absolutos del destino de su vivienda para que sus hijos puedan heredar, para que la familia pueda crecer. ¿Y cuándo va a iniciar esta discusión, diputado? Porque le dieron urgencia reglamentaria, de acuerdo a lo que establece el reglamento interior y de debate. ¿Para cuándo se va a realizar la primera discusión de esta ley? Vamos a hablarlo ahorita porque depende del decreto de emergencia, pero estaba en el cronograma para que fuera esta semana la primera discusión. La sesión de mañana, probablemente. Y lo importante es que esta regla establece que no solamente quienes han recibido vivienda, sino todo aquel que reciba futuro vivienda de este gobierno o de cualquier otro gobierno, sea dueño pleno, sin que le cueste un bolívar, de lo que significa la propiedad y el futuro. Y ya vamos a hablar precisamente sobre este decreto de emergencia económica, punto que te diputado, pero ya vamos a hablar sobre eso. ¿Seguro? Pero antes me gustaría su apreciación, porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que por fin llegó la hora para hablar acerca del aumento de la gasolina. ¿Cree que en esta oportunidad, si se vaya a decidir, acompañaría el Parlamento Nacional esta decisión de aumentar el precio de la gasolina en Venezuela? Bueno, el gobierno tiene 2 años hablando de ese tema. Recuerda que han sacado incluso publicidad y propaganda explicando por qué debe aumentarse la gasolina. Y mi posición es muy sencilla con ese tema. Si el gobierno le justifica a los venezolanos que el aumento de la gasolina se hace, pero que al mismo tiempo se deja de regalar gasolina a otros países, esa discusión puede tener sentido. Pero si yo le digo a mis hijos, por ejemplo, que ellos ahorita van a tener que contribuir para la casa y yo sigo regalándole al vecino comida o dinero, mis hijos me van a decir eso no tiene sentido. Entonces, en el tema de la gasolina es claro que no solamente tiene que establecerse claramente qué sería con unos fondos de un eventual aumento de la gasolina, sino que el gobierno tiene que ser claro que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el convenio a Cuba, que representa 100.000 barriles diarios de petróleo, y todo lo que ha sido también la política hacia otros países del Caribe, donde Venezuela ha perdido dinero, tiene que tener entonces una claridad, porque yo no puedo castigar al pueblo venezolano y darle un premio a los pueblos del Caribe o a los pueblos que políticamente son amigos míos, como es el caso cubano. Eso no tiene ningún sentido y eso tiene que aclararse de manera cristalina para que el pueblo entienda cuál es el sentido eventual de un aumento de la gasolina. Ahora, entrando en materia con lo que es este decreto de emergencia económica, por cierto que hoy se instala el Consejo Nacional de Economía, que lo preside el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz. Hace algunos minutos estuvo con nosotros el analista político John Magdaleno y él decía que el Parlamento Nacional tiene suficientes elementos para rechazar este decreto de emergencia económica porque, entre otras cosas, dijo el analista John Magdaleno, se trata de una habilitante soterrada lo que quiere el presidente Nicolás Maduro. Bueno, ahí hay un buen punto para la reflexión y para que nuestro pueblo lo debata y lo entienda. Hasta hace 15 días, más o menos, Nicolás Maduro tuvo durante 2 años poderes como nadie los ha tenido en la presidencia de Venezuela,
desde el general Páez hasta ahora. Tuvo 2 años con un habilitante que le dio la posibilidad total de hacer leyes y modificaciones en todos los ámbitos del país. Yo no estoy hablando de 2 semanas o 2 meses, 2 años. Él podía hacer una ley en la mañana y aprobarla en la tarde, sin discutir con nadie. De manera que uno se pregunta, ¿por qué pasaron 2 años sin hacerse reformas verdaderamente profundas a la economía y ahora nos plantean que hay que aprobar este decreto en pocos días para hacer cosas que se han podido hacer en 2 años? Es una reflexión que dejo porque al final pareciera que el gobierno lo que va es como dando pasos sin pensar las consecuencias. En todo caso, nosotros tenemos legalmente o constitucionalmente toda esta semana para hacer un estudio profundo del decreto. ¿Qué es lo que está planteado? Que nosotros podamos instalar el día de mañana una comisión especial. La idea, según lo que hemos hablado preliminarmente en la Asamblea, es que esta comisión especial estaría presidida por el diputado José Guerra. Todo el mundo conoce a José Guerra como una persona que conoce bien el tema económico. En esta comisión se van a invitar durante toda esta semana a personas del Ejecutivo, del Gobierno, que puedan informar a profundidad cuál es el impacto y la intensidad de las reformas que se quieren hacer. Me refiero a ministros, presidentes de institutos como el Banco Central, y nosotros tendríamos hasta el día jueves, poco más, poco menos, para ya dar el debate final sobre cómo se va a discutir la aprobación. Y tomar una decisión de si se aprobará o no. Lo que te quiero decir con esto es que nosotros queremos que se agote frente al país esta discusión, se conozca a fondo información que hasta hace pocas horas no conocíamos porque no había ni siquiera cifras publicadas de la economía. Bueno, que ya se publicaron el viernes por parte del Banco Central. Pero parcialmente, algunas de ellas se publicaron hasta septiembre. Pasamos un año a oscuras sin saber cómo estaba la economía, era pura especulación. Bueno, la parte seria nuestra es dar una discusión a fondo, saber cuál es la intensidad de esto, dar el debate y luego tomar una decisión que finalmente será lo que mejor convenga a nuestro diputado, país. En el marco de lo que es el análisis de este decreto de emergencia económica, dijo el presidente del Parlamento Nacional, usted lo ratificó hace algunos segundos, van a invitar a algunos ministros, pero también está latente lo que es la comparecencia de los vicepresidentes y de los ministros para entregar los informes de memoria y cuenta. ¿Se va a aprovechar en esta misma semana esta asistencia? ¿Ya se coordinó? Yo no lo mezclaría porque estos 4 días son solo emergencia económica. Okay. Absorber toda la información que podamos de los funcionarios, conocer, es como un médico. Un médico manda a hacer radiografías, manda a hacer exámenes, tiene una idea clara de cuál es realmente el diagnóstico para tener entonces una decisión que hacer. Nosotros ahorita lo que vamos a hacer es absorber información para como un médico después decir, mira, aquí lo lógico que hay que hacer es esto. Y después, posteriormente, hay en la Constitución un paso en el cual va el vicepresidente y todos los ministros, y nosotros queremos comprometer la palabra del presidente Maduro porque queremos hacer un debate, una interpelación pública, ojalá que en cadena, ojalá que lo podamos ver a través de Globovisión también, de ese debate profundo, de el tema que va desde la salud, la economía, la educación, para que el país sepa cuál es el estado real de la calidad de vida de la gente. Tenemos que hacer una breve pausa, diputado, pero para el regreso, además de la participación de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, nos gustaría conocer